Estamos en esta segunda conferencia performativa del ciclo El viaje de fuego. La semana pasada pues, nos adentramos un poco en lo que es el viaje de fuego, ¿no? Y hoy vamos a empezar ya como a entrar en materia, en lo que sería el movimiento fundacional, ¿no? Que está desplegado aquí. Entonces este triangulito, que sería como el primer tema de los tres que vamos a abordar en las tres conferencias que siguen, viene aquí desplegado, ¿no? Lo vemos como, bueno, el movimiento fundacional va a ser el primer tema a través del cual intentar entender, ¿no? Qué es el viaje de fuego, ¿no? O qué llega a implicar el viaje de fuego. ¿Qué es el movimiento fundacional? Es decir, se trata de un movimiento, se trata de algo que está en movimiento, constante flujo, ¿no? Y que además funda, ¿no? Es decir, es el movimiento que funda. Como persona, pues me puedo definir, ¿no? Tengo unas acotaciones, unos límites, pero como canto, ¿no? Como movimiento, es decir, como devenir creativo, que hacia eso es hacia lo que vamos. El movimiento fundacional es un grado de identificación mayor, es decir, tiene que ver con, bueno, la antigua memoria para los griegos, ¿no? También en la India, que se trata de, bueno, descubrir quiénes somos en origen, ¿no? Entonces, más allá del personaje que representamos, es decir, qué somos, ¿no? Es decir, y este que somos no tiene tanto que ver con algo que se puede definir, ¿no? Con una identidad, sino más bien tiene que ver con un movimiento, es decir, tiene que ver con un proceso creativo en el que todo está implicado, ¿no? El movimiento fundacional es el tiempo del origen, porque el tiempo del origen es este instante, ¿no? Tiene que ver con el proceso creativo en el que nos encontramos, tiene que ver con el tiempo de la creación, porque todo se está generando, todo se está creando justo en este momento, ¿no? Desde lo que pensamos, desde el modo en el que leemos lo que aquí está sucediendo, lo que percibimos, cómo nos abrimos al momento presente, todo eso tiene que ver con esa dimensión que constantemente nos funda. Y nos funda según nos identificamos, nos funda según nos pensamos, nos comprendemos. Y este pensarse, este comprenderse, este sentirse constante, está determinado culturalmente por unos significados, unos valores. Entonces es interesante a un nivel creativo, ¿no? Que es a donde vamos, ¿no? De cara a que podamos desarrollar un proceso creativo propio, es decir, darnos cuenta hasta qué punto nuestra forma de pensarnos, de percibirnos, bueno, y de percibir todo, ¿no? Está condicionada por estos códigos. Hoy voy a usar el libro, ¿no? Para un poco irnos adentrando. Es decir, antes os explico, el movimiento fundacional se divide en dos capítulos, podemos decir. El mundo como dinamismo, ¿no? Que va a ser el primero en el que vamos a entrar, y dentro de este, pues tenemos como 4 puntos, ¿no? El acontecimiento, lo inmediato, el ser del ente y el encuentro, ¿no? Estos 4 puntos conforman el mundo como dinamismo. Vamos a ir recorriéndolo como un reloj, y luego tendremos el ser como abismo en la segunda parte de esta conferencia, donde entramos en la metamorfosis, lo innombrable, lo sagrado, y acabamos por el alimento. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces el recorrido va a ser, vamos a hacer el recorrido como un reloj. Pediré, a diferencia de la conferencia pasada, que va a ser la conferencia del tirón, y luego al final pues abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Porque el tema de las intervenciones puede a veces desviar un poco el asunto, y me interesa como completar la rueda, porque lo que no se vea desde un punto se puede ver desde otro. En el fondo todo apunta hacia el centro, todo apunta hacia que se entienda el movimiento fundacional desde todos esos aspectos. Entonces puede que desde un aspecto
no se acaba de entender, no se acaba de ver claramente a lo que me estoy refiriendo, pero conforme se va complementando, pienso que se puede como entender mejor, ¿no? Entonces, la idea parte de que nos hallamos en un proceso creativo, ¿no? Ya no como personas, sino que hay un proceso creativo dentro del cual nos pensamos como personas, ¿no? Y dentro del cual podemos devenir de múltiples formas, aunque dentro de un pensamiento que de alguna forma está como normalizado, ¿no? Por estos códigos de los que hablo, ¿no? Por esta cultura, por estos sistemas, ¿no? Aquello que estamos generando desde nuestro pensar, desde nuestro sentir, está igualmente también condicionado. Entonces nada escapa a lo que entendemos por natural, por normal. Hay que entender que lo normal viene de norma, es decir, aquello normal es lo que se ha normalizado, y lo natural, aquello que consideramos como la forma natural de las cosas, es lo que se ha naturalizado. Entonces la propia naturaleza, el estudio de la naturaleza es un estudio de aquello que está naturalizado. Es decir, no estamos estudiando realmente el fondo de la vida. Claro, hay un concepto importante para que da un poco cobertura a todo, que es el mundo de la vida, ¿no? Recuperar el mundo de la vida. Esto ha sido un leitmotiv que ha conducido parte de la filosofía del siglo XX, ¿no? Es como hay que recuperar el mundo de la vida, ¿no? ¿Y qué significa esto? Porque si no estamos en la vida, ¿en qué estamos, no? En paralelo al mundo de la vida, en lo que estamos, o a donde se ha apuntado, ¿no? Desde donde se pueden entender cosas, entender el mundo como representación. Entonces el mundo como representación o como simulación ha sustituido al mundo de la vida. El mundo de la vida tiene que ver con esa inmediatez, con una inmediatez que está más allá de aquello que previamente racionalizamos y que previamente estamos dándole ya una forma, y desde esa forma lo solicitamos y desde esa forma lo percibimos, lo pensamos, lo sentimos, lo vivimos, como si fuera algo externo, ¿no? Como si fuera algo totalmente material, real, pero que de alguna forma es una proyección de los significados que estamos nosotros lanzando o proyectando, ¿no? Voy a ir leyendo algunos párrafos del libro porque creo que es veloz, ¿no? Y a la vez ir comentando, ¿no? La riqueza de aquello que deviene o emerge constantemente junto a mí mismo excede infinitamente cualquier intento de fijar una representación, un fundamento o una estructura identitaria. Entonces el primer punto que estamos viendo es que lo que deviene, es decir, lo que sucede en este momento, no se puede representar. Es decir, no se puede definir, no se puede describir cuando lo vivimos desde esta cercanía, ¿no? Cuando lo vivimos desde esta inmediatez. En la necesidad de cierta estabilidad o claridad vendrá a constituirse todo un universo de conceptos, leyes, directrices que nos dicen de antemano qué es, cómo es y para qué sirve aquello que tenemos delante. Esto es a lo que me estoy refiriendo con la sistematización de lo real. Es decir, lo que aparentemente es la forma natural y normal de ser de las cosas está como prefigurada culturalmente. Para nosotros es lo más natural, pero para alguien que venga de otra cultura, aunque a día de hoy la globalización hace que esa visión colectiva se extienda y todos estemos bajo un mismo prisma, un mismo paradigma, ¿no? Otro aspecto sería el individuo cree tener la verdad bajo su dominio sin darse cuenta de que es él mismo el que está siendo dominado por su propia verdad. Las medidas, conceptos y principios nos solicitan de tal modo que difícilmente podemos percibir algo diferente a ellas. El modelo preestablecido, ideal,
nos interpela con tal fuerza que ofusca cualquier otra vía de acceso o comprensión. Es decir, el modelo ideal que culturalmente se ha creado y desde el cual se nos educa y el cual estamos como favoreciendo constantemente desde nuestra forma de expresión, desde nuestra forma de pensar, de sentir, nos agarra con tal fuerza que impide que podamos hallar otra cosa. El mundo a día de hoy es como si se hubiera expulsado el enigma, ¿no? Se ha expulsado, ¿no? Es como uno de los síntomas de la sociedad civilizada, ¿no? El enigma, el misterio entendido como esa inmediatez de la que hablo, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Que puede devenir cualquier cosa, que es algo que completamente se nos escapa. Para seguir apuntando a este movimiento fundacional, y bueno, el día pasado creamos este ojo, ¿no? De alguna forma es entender que la conferencia funciona como una especie de ojo colectivo que estamos abriendo, ¿no? Y que cada uno lo abre en algún sentido, donde cada palabra que yo pueda pronunciar se convierte en un estímulo que nos permite ver algo. El hecho de añadirle el movimiento, ¿no? Es decir, pensar que el ojo no es algo que se abre y ya, o abrir un órgano no es una cuestión de... Es decir, la cuestión está en el movimiento mismo. El movimiento fundacional no es un concepto que se pueda entender y ya, sino que es algo a través de lo cual podemos empezar a ver. Es como conectar con la fuente de este momento. Podemos percibir el mundo como cosa o podemos percibir el mundo como fuente, que no deja de dar. Cuando conectamos con esta fuente, ¿no? del instante, del momento, es decir, lo que sucede es irreductible. Es decir, y esto no elimina la dimensión de lo descriptivo, de la explicación, de lo que se puede, de la investigación, ¿no? Sino que lo que le hace es darle otro cariz. Entendemos que cada vez que estamos describiendo algo que sucede, lo estamos creando. Desde unas coordenadas que son comunes, ¿no? Y que al ser comunes generan una aparente objetividad. Y en el modo en el que yo describo algo, pues se me puede decir sí, es decir, se acerca más o menos de lo que se entiende como realidad de las cosas. Pero es entender que hay un proceso de expresión que cuando estamos definiendo, cuando estamos describiendo, cuando estamos explicando algo, lo estamos creando. Es decir, lo que quiero es como que entendamos esto. El movimiento fundacional tiene que ver con esto. Nuestra forma de entender algo en un momento determinado, lo que hace es como generar, es decir, potenciar esa visión de las cosas. La información, es decir, transmitir una información es transmitir un enfoque sobre las cosas. La información no es verídica o no, que esto puede chocar. Es decir, claro que es verídica o no dentro de una forma de visión, ¿no? Dentro de una visión que es culturalmente construida. Pero toda información, todo dato, todo estímulo, todo signo está abriendo un cauce, está diciendo algo. Cualquier expresión, incluso aquello que podemos entender más como más cercano a la fantasía, más cercano a la imaginación, es decir, está abriendo una visión sobre las cosas, que puede ser tan tangible y tan material como aquella otra que se ha convencionalizado como real y que se ha convencionalizado como realidad de las propias cosas. La memoria tendrá en Grecia una importancia primordial,
pues esta señala hacia un perpetuo recomenzar de lo que incesantemente se restaura volviendo sobre sí. Es decir, lo que estoy diciendo no es algo, ni es una idea mía, ni es un pensamiento actual, sino que es algo muy antiguo. Los presocráticos ya estaban en esto. Los hindúes, por supuesto, desde las antípodas. Los chinos, todo el taoísmo, todo el zen, es decir, está dentro de esta misma línea. Es decir, a lo que estoy apuntando es como nuestro foco normalmente está puesto en un yo, ¿no? En una individualidad que tiene unos contornos, ¿no? Y todas estas tradiciones están apuntando hacia un devenir que es creativo y en el cual estamos implicados. No es que seamos una gota en este devenir, es que somos el devenir en sí, que para nosotros, para cada uno tiene un centro y está en sí mismo, ¿no? Pero todo el devenir en sí, porque si uno está triste, todo lo que te rodea se tiñe de eso. Y si tu día está gris, el cielo está gris, ¿no? Y si estás molesto en un sitio, la silla es incómoda. Es decir, no es una cuestión simplemente que afecta a tu persona, sino que afecta a todo cuanto te rodea. La memoria rinde culto al tiempo de los dioses, ámbito de la creación del cosmos, donde se supera la linealidad trágica de ese otro tiempo pasajero y sin retorno. Desde este punto de vista, el recuerdo no pertenece al pasado, que esto es la conciencia histórica, sino a un nivel de percepción en el que acaecemos a algo que nace ahora con nosotros. Esto nos permite considerar la memoria no como un recuerdo de algo sucedido, sino como el origen de lo que siempre da que suceder. Es decir, la memoria nos está apuntando a un recuerdo de un supuesto pasado, porque el pasado, como veíamos un poco en la conferencia anterior, desde una concepción actual, moderna, es como, bueno, esa línea, ¿no? Esa representación imaginaria de una línea por la que vamos pasando, ¿no? Y todo lo que queda atrás de esa línea es pasado y todo lo que va hacia adelante es futuro. Esto es una construcción imaginaria, es decir, muy actual, ¿no? Y que abre una visión y una experiencia del tiempo, ¿no? Y una forma de contabilizarlo, ¿no? Pero la memoria, para los antiguos griegos, no tiene que ver con ese pasado del sin retorno que ya fue y al que no podemos volver, sino que tiene que ver con un pasado que está aquí, que es actual, tiene que ver con un origen que no es algo que esté lejano en el tiempo, sino que es algo a lo que hay que elevarse, por así decirlo, o para conectar con ese origen, ¿no? Y es el origen de todo, ¿no? Y tiene que ver de nuevo con ese movimiento creativo, ¿no? Por eso dice, es ese origen que siempre da que suceder. Es decir, es como conectar desde este instante, es decir, con este movimiento, ¿no? En el que nos hallamos ahora mismo, desde el cual nos pensamos, desde el cual nos sentimos, desde el cual experimentamos este momento, y que ese devenir podría ser conducido hacia otro sitio. Aquí es donde entra en el juego la expresión y todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Que es hacia lo que vamos, ¿no? Aunque ahora mismo estemos como dentro de una visión que lo que pretende es como colocar el foco sobre el sentido de todo lo creativo, ¿no? Sobre el sentido de toda expresión, que es un dispositivo mágico en el fondo, es decir, expresar es generar. Cuando tú expresas estás creando una situación, estás proyectando una energía, estás abriendo una línea de tiempo y estás abriendo una experiencia que se abre desde el momento en el que lo expresas y desde lo que tú reconoces desde esa expresión. La expresión es una forma de percepción y conforme tú vas expresando, vas viendo. Conforme yo voy hablando, voy viendo. Y conforme voy hablando, también podéis ir viendo. Y además cada uno está viendo algo suyo.
Entonces, porque veáis lo amplio del asunto, ¿no? La naturaleza se revela así como un constante hacerse y deshacerse, un sucumbir sin pasado ni futuro, sin espera ni tardanza, siempre aquí. Un tiempo que no tiene temporalidad, pues no pasa, sino que siempre es nacimiento, principio y final de todo. La duración es una construcción, no hay grados en esa constante venida, el presente no pasa, pues un instante solo deja de ser para dar lugar a otro instante. Esto ilustra también, de algún modo, esa idea de, bueno, ese tiempo, esa concepción del tiempo que es muy antigua, que es antiquísima, esa idea del tiempo cíclico, ¿no? El tiempo cíclico que lo podemos ver en el ciclo de un año, pero también lo podemos ver en el ciclo de un día, que también es ya completo, ¿no? O en el ciclo de un segundo, que también es completo. Entonces siempre está como recomenzando, ¿no? Y desde ese recomenzar se abre toda posibilidad de redescubrirnos, ¿no? De redescubrir el sentido de todo cuanto nos rodea y de esta forma también poder reconducirlo, ¿no? Voy a entrar en el mundo como dinamismo, y es interesante ver que pensamos el mundo por cultura, ¿no? Pensamos el mundo como una cosa, ¿no? Como algo que está ahí, independientemente de que se lo mire, de que no, de que uno duerma, esté despierto, es decir, pensamos el mundo como cosa, como una cosa que tiene una existencia y tiene una esencia fija y tiene un sentido y tiene un significado y todo esto. A lo que nos estamos aproximando es a percibir el mundo como un devenir. Es decir, el mundo ya no es una canción hecha que está ahí y por la que podemos entrar o no, sino que es la propia música que se va haciendo. Esta es también la visión oriental, ¿no? Esta visión también antigua, de entender el mundo no como un objeto que podemos usar, que está ahí para... No, el mundo como una música en la cual vamos y en la cual jugamos un papel fundamental y dentro de la cual pues podemos ser consonantes o podemos generar desarmonía o podemos fluir, vibrar de mil maneras, ¿no? El mundo como dinamismo, como un constante nacimiento, sería como si, bueno, los antiguos hablaban de observar el concierto de los cielos, porque pensaban mirar el cielo ya era como observar un concierto. Fijaos, no era observar un mapa ya hecho, porque ellos veían el movimiento en el que eso estaba. Cuando te tiras una hora viendo el cielo estrellado, estás viendo que hay estrellas que se va desplazando, ¿no? Y se va moviendo sobre un eje, que para ellos era como la estrella polar, ¿no? El eje del mundo, ¿no? Y el mundo, como una tienda campaña, gira sobre ese eje. El mundo se nos revela como un espacio donde no hay realidad ni irrealidad, sino un constante hacerse sin medida ni fundamento, tal y como un texto en cuyo curso traemos o alejamos, nos detenemos o penetramos. Una imagen también clara es la danza del dios Shiva, que es una danza destructora, creadora. Es decir, fijaos cómo la propia mitología hindú adopta el acto de la danza, ¿no?, como arquetipo para comprender el universo al completo. Porque no se puede, para ellos, entender el universo como una imagen ya fija, prehecha, ¿no? Es decir, eso condiciona totalmente lo que podemos llegar a experimentar ahí, porque ya está hecho, ¿no? Sin embargo, concebir el universo como una danza que constantemente está abriendo nuevos procesos, nuevas vivencias, nuevos pensamientos, ¿no? Y desde esa danza
todo juega el mismo papel, es decir, no hay movimientos más falsos que otros. No sé si veis lo que esto implica, ¿no? No hay, es decir, pensar, percibir, imaginar, son como diferentes aspectos de lo mismo. No hay unos que pertenecen al reino de la ficción, como sería dentro de nuestro modelo, ¿no? O al reino de lo psíquico, y otros al reino de lo material, ¿no? Lo que percibimos es material, lo que sentimos puede también serlo y está en relación con lo psíquico, ¿no? Pero desde esta visión hay como una integración de estos dos mundos, lo físico y lo psíquico, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Todo esto es como que se integra y se integra de manera que, es decir, la vía hacia el espíritu es la materia. Se integra hasta ese punto, ¿no? Lo que aquí sustanciamos es una teoría de los comienzos que no tiene fin, sin aposento ni sosiego, sin paradero, algo que no conduce a ningún horizonte estable, sino un infinito surgimiento. El intento de explicación del ser humano no alcanza en absoluto lo sencillo del propio hacer mundo. Las cosas están en un perpetuo hacerse, pero no son nunca nada acabado, no tienen un fin. Nada hay tematizado en el devenir de la vida, ni el sujeto ni el objeto están propuestos, sino que se generan. El sujeto y el objeto, todas las cosas, todos los fenómenos, las situaciones que vivimos no están propuestos. Es decir, se generan, se actualizan desde una forma determinada de pensar, desde una forma determinada de experimentar las cosas. Decía en la charla anterior cómo es la relación entre las cosas lo que genera el sentido y el valor de las cosas. La cosa en sí, que esto ha sido como uno de los objetos de la metafísica, ¿no? Como plantearse qué es la cosa en sí, ¿no? ¿Qué es la cosa en sí? La cosa en sí es vacío, es decir, no es nada. Y al decir no es nada es la potencialidad de ser cualquier cosa. Porque según el significado desde el cual yo me vinculo a esto, eso mismo, en esa medida recibo de esto. Según el significado desde el que yo me vinculo a una situación, esa situación me afecta. Es decir, fijaos la importancia y el nivel de energía que estamos moviendo simplemente con aquello que proyectamos, ¿no? Con el sentido que proyectamos sobre lo que hacemos. Simplemente transformando ese sentido, estamos transformando lo que eso nos da. Lo que eso nos da como efecto inmediato. Entonces vamos a entrar un poco en estas cuatro partes. El acontecimiento sería el primer punto un poco para acceder a esta idea del mundo como dinamismo, ¿no? Que nos lleva a su centro, ¿no? Al movimiento fundacional en el que nos hallamos en todo momento y desde el cual se genera el proceso creativo, para que un poco se vea la referencia de hacia dónde vamos. Entonces el acontecimiento viene un poco a mostrar que lo que sucede, es decir, lo que yo puedo llegar a experimentar, no tiene posible explicación. Esto es el mundo de la vida. Recuperar el mundo de la vida es recuperar una dimensión de las cosas, es decir, que es indescriptible, que es, no sé, sensual, podemos decir, donde tomo cualquier objeto, vas por el campo, observas un árbol movido por el viento, sus miles de hojas se mueven desde la razón, es decir, eso tiene como, bueno, pues está domesticado, ¿no? Desde la razón está domesticado, no entraña nada, es algo que conoces perfectamente, no tiene ningún misterio, pero cuando te aproximas a eso desde otra cercanía, quitando esa barrera, ¿no? de la representación,
saliendo un poco del mundo como representación, ¿no? Y te aproximas a la cosa en sí, lo que está detrás de la máscara. Es decir, te das cuenta de que hay algo ahí algo que podemos llamar trascendente si queremos, ¿no? Algo que te excede, ¿no? Que te excede y que forma parte de ti, ¿no? Y que te conecta con algo que tú mismo eres. Y que puedes, y de lo cual puedes recibir bueno, fuerza infinita, ¿no? Lo que sucede cuando dibujo, escucho música, leo, cocino o duermo, se trata de algo que poco tiene que ver con una significación que pretenda fijar el modo en el que esto debe ser pensado u observado. El mundo al completo se muestra así como algo ajeno a cualquier intento de afirmación o de negación, de verdad o de falsedad. Aquí nos aproximamos al segundo concepto, que es lo inmediato. Lo inmediato tiene que ver con la proximidad de las cosas. Hay dos términos aquí que nos pueden ayudar, que es la lejanía y la cercanía. Y es que podemos movernos desde una cercanía con las cosas o desde una lejanía, ¿no? La inmediatez de las cosas, es decir, la cercanía, cuando uno va desde esa cercanía, desde ese movimiento que nos funda, ¿no? Desde ese mundo de la vida, es decir, no puedes desaparece toda dualidad. En este momento, si salimos un poco de identificarnos, ¿no? como un yo, que esto sería desde la lejanía, como un personaje, ¿no? Con una historia, con un tal, y de alguna forma nos entregamos a un sentir que se abre, ¿no? Que se está abriendo. Es decir, conectamos con algo donde nos damos cuenta que no hay nada en contra, no hay un opuesto, no hay un obstáculo con el cual confrontarnos. La inmediatez, desde la inmediatez no hay sujeto y objeto. Es decir, desde la inmediatez que yo pueda sentir, no percibo, es decir, para percibirme como un yo que habla a un grupo de personas, es decir, tengo que verlo desde la lejanía, desde el mundo como representación. Desde la inmediatez aquí están pasando otras cosas. Aquí se está abriendo un curso de algo que desde la inmediatez es mucho más importante o prevalece infinitamente sobre esa idea de que haya un sujeto que habla y una serie de sujetos que escuchan, ¿no? O de esa idea, bueno, o cualquier polaridad que podamos sostener, ¿no? Cuando te adentras en la inmediatez ya es que no puedes ni siquiera pensar en polaridades, ¿no? Porque todo es uno, ¿no? Todo forma, cuando se habla de la unidad, cuando se habla de todo esto, ¿no? De volver a esa unidad, es precisamente se halla cuando conectamos con las cosas desde su inmediatez. Es decir, es como cuando estás haciendo algo y eres eso que estás haciendo. Decía un dicho zen, como que el hombre que muele el arroz se convierte en el propio arroz que está moliendo, ¿no? Es decir, se transforma, porque desde esa inmediatez, ¿no? Y desde la entrega en la que está viviendo ese proceso, deja de concebirse como un individuo que está moliendo arroz. Que como hemos dicho, expresar esto así es crearlo. Pero al crearlo, pero claro, esto nos parece como algo evidente, totalmente evidente, pero porque está dentro de un código de creación que es colectivo y que constituye lo que llamamos realidad y que entre todos sostenemos, ¿no? Pero cuando observamos gente que se expresa de un modo diferente, gente que está creando, bueno, en el mundo de la literatura, del arte, de la poesía, vemos expresiones que podemos decir qué bonito, qué tal, pero es como, bueno, una cosa es la materia, el mundo de la realidad, y otra cosa es pues ese deleite, ¿no? Pero ese deleite está retornando al mundo de la vida, ¿no? Y el mundo de la vida no es algo que no sea material,
precisamente la esencia de la materia, ¿no? Y la esencia de la materia puede venir de cualquier modo, según la pensamos, según la sentimos, ¿no? Y no es una cuestión de que caprichosamente yo me invento lo que pasa. Es una cuestión de que yo descubro otro sentido en lo que está pasando. Y lo que está pasando se me revela desde otro nivel de significación, si acaso de una forma mítica, si acaso de una forma que podría adoptar el modo de leyenda, de cuento, ¿no? Y al describir algo así de mi propia vida, quizás estoy conectando con algo que me toca mucho más fuerte que si lo describo desde el sistema creativo consensuado, ¿no? Es decir, no existe una biografía verídica posible. Si alguien escribiese algún día mi biografía, o si muchos escribiesen mi biografía, cada biografía sería diferente. Cada biografía mostraría una historia diferente. Y a lo mejor hay alguna que se estandarizaría como la biografía oficial, ¿no? Porque es como que la que mejor se adapta a lo que realmente pasó. Pero ¿qué es lo que realmente pasó? Lo que estoy haciendo es poner un poco el ojo en cuestionar ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasó? Es decir, que en esto es en lo que se basa la historia, ¿no? Que es un poco nuestra mitología hegemónica, ¿no? La mitología, nuestra forma de contar lo que sucede y de entender que además que sucede así, ¿no? De forma incuestionable, ¿no? Pues la propia historia, nuestra historia como cultura, como humanidad, es un cuento. Y como cuento tiene sentido, es decir, no estoy cargándome la historia como vía de conocimiento o como registro de la memoria. Es decir, como cuento tiene sentido, porque nos da una referencia, nos da la posibilidad de contabilizar una serie de cosas, pero hay otro tipo de historias, hay otro tipo de relatos que a veces descubrimos, ¿no? Que pueden aproximarse más a lo onírico, al cuento, a algo simbólico, y que a veces nos muestran mucho más sobre nosotros mismos que una supuesta biografía oficial, ¿no? Es decir, no se trata de comprender las vivencias o la propia conciencia de estas como algo derivado de las personas, sino que se trata de comprender a las personas o lo que podamos llegar a ser como algo derivado de las vivencias. Aquí estamos también volviendo a invertir un poco este juego. Es decir, nos pensamos como que somos personas que pensamos y hacemos. La propuesta o la idea, es decir, como posibilidad de abrir otra forma de comprensión, es entender qué es lo que hacemos, lo que nos hace ser personas. Es decir, es precisamente cómo nos pensamos, cómo nos comprendemos y cómo de esa manera nos conducimos lo que nos hace ser personas. Claro, desde esta inmediatez de la que estamos hablando, el pensamiento, es decir, juega otro papel. El pensamiento no brota aquí, ¿no? El cerebro es simbólico, es algo simbólico donde lo ubicamos como centro generador de los pensamientos, ¿no? Pero si pensamos en un diálogo, es decir, el pensamiento no se genera, es decir, siempre que no sea un diálogo entre dos egos, ¿no? Sino que sea un diálogo donde se va llegando siempre a más, es como que toda la situación, es decir, este discurso no brota de mí, este discurso brota de todo cuanto hay aquí que me hace hablar de esta manera, de toda la atención puesta que me hace conducir el discurso por donde lo estoy conduciendo. Mi propio pensamiento no es algo que pertenezca a un sujeto, un individuo aislado, sino que mi propio pensamiento, esto que llamo como mi propio pensamiento, pertenece a una circunstancia
a un contexto desde el cual puede aflorar. Porque quizás yo solo en mi casa pues no estaría diciendo lo que puedo decir aquí, ¿no? O lo que se puede decir aquí, ¿no? Quizás yo solo en mi casa pues no llegaría a las ideas que puedo llegar cuando estoy conversando con alguien y en cuanto al rumbo que puede tomar esa conversación. Entonces el pensamiento no es algo que está ubicado en una mente, o mejor dicho, la mente no está ubicada en esto que llamamos cerebro, sino como dicen los maestros zen, la hierba es mente, ¿no? Es decir, todas las cosas son mente. La mente es todo. Esto es interesante también por entender, bueno, el ser del ente es quizá un concepto así un poco abstracto, pero es entender que el ente es la cosa y el ser del ente es la cosa siendo. Entonces la cosa siendo es la vida de los objetos. Es decir, los objetos tienen una vida. Aquí conectamos con el animismo, ¿no? Que es es la forma de pensamiento más antigua y común a todas las culturas, es decir, donde se percibía todo como vivo, ¿no? En todo hay una inteligencia que recorre todo. El pensamiento no se ubica en la cabeza, sino que el pensamiento circula por todas las cosas, ¿no? Y puede brotar desde esta boca, pero no está en esta boca, ¿no? Es decir, esta boca es el canal, el instrumento, el músico toca, pero es decir, el instrumento emite un sonido que no proviene del propio instrumento, proviene del músico. Y lo que mueve al músico es toda la circunstancia que le envuelve. Y es posiblemente todo el recorrido dentro del cual le lleva a ese momento en el que el músico está, ¿no? Y desde el cual el músico genera la música y la vibración que está generando. Por añadir otro punto, hay que salir también, cuando habitamos las cosas desde esta inmediatez, ya te digo, desde el mundo como representación, eso lo conocemos todo muy bien, ¿no? Pero desde esta inmediatez no hay diferencia entre seres vivientes y seres no vivientes, por ejemplo, ¿no? Decíamos antes que superamos esta dualidad, ¿no? Y entonces vemos como la planta, que consideramos un ser vivo, se está alimentando de aire, que podemos o no considerar ser vivo, se está alimentando de los rayos del sol, de una tierra que le nutre. Es decir, hay todo un engranaje, ¿no? Todo un ser mayor que la vida, al final, desde esta inmediatez, la concebimos precisamente en el total de esta música que va. Ya no solo en una nota, no hay notas vivas y notas no vivas, sino que todo está vibrando a la misma vez. La conciencia, de la misma forma, no hay seres conscientes y seres no conscientes. El ser humano se ha colocado como centro, ¿no?, de la naturaleza, y bueno, los animales pues no tienen esa conciencia, se mueven por impulso. Todo esto es nuestro mundo como representación, ¿no? Las plantas pues están a otro nivel, los minerales a otro, los diferentes reinos, pero desde la inmediatez, es decir, la conciencia a la que yo pueda llegar en este momento, no es algo que está aislado en mí mismo. Es decir, pertenece al movimiento de todo cuanto aquí está sucediendo. Es decir, la propia temperatura de la sala, iluminación de la sala, las propias condiciones de todo cuanto aquí sucede, están involucradas en el devenir de la conciencia. Entonces ya no hablamos de la conciencia como un objeto, igual que no hablamos del pensamiento como un objeto, sino hablamos del pensar o de la conciencia como un devenir, como un flujo, como un movimiento creativo. El cuarto aspecto sería el encuentro. El encuentro tiene que ver con el encuentro con el mundo. El encuentro con el mundo puede darse desde esta inmediatez, claro, que es desde donde estamos como explorando. El encuentro con el mundo depende de infinitas cosas, ¿no? Desde dónde tú lo percibes, desde dónde tú lo expresas, desde dónde tú lo sientes, lo concibes.
Y esto tiene que ver totalmente con los procesos creativos. Esto tiene que ver con la capacidad de no crear desde el automático, ¿no?, sino consciente del movimiento en el que me encuentro y sintiendo todo lo que en mí se está moviendo. Es decir, conduzco eso precisamente hacia donde me empuja, ¿no? Todo esto tiene que ver con la intuición. Hemos hablado de la vida de los objetos, del animismo, ¿no?, de cómo todo está vivo, de cómo todo... bueno, desde esta inmediatez coges una piedra o tocas la mano, le das un abrazo a una persona y ya te empieza a llegar cosas. Escuchas una melodía y ya te empiezan a llegar cosas. El mundo como representación, esa forma de pensar, esa sistematización del pensamiento, lo que nos hace es como si nos domesticara esta fuerza, si domesticara esta capacidad de conexión. Pero realmente cualquier mínimo estímulo es ya una fuente desde la inmediatez, porque es mucho más que un estímulo, es una puerta, es un vehículo, es un ojo a través del cual podemos mirar. Con esto vamos a pasar al otro lado ya, el ser como abismo. Es decir, el ser, yo cuando estaba en la universidad, bueno, llegó a mis manos un libro de Heidegger, Ser y Tiempo, bueno, lo encontré en la biblioteca y lo leía y bueno, me ponía en contacto con algo que me parecía increíble, ¿no?, y que reconocía completamente. Y bueno, sintetizándolo mucho, pero como foco a partir del cual partir, la idea es que el ser no es el personaje. Es decir, nosotros como personaje es un poco esta cosa, ¿no?, esta cosa que podemos ir puliendo, tal, ¿no?, lo que llamamos ego, todo esto, pero el ser es nuestro siendo. Y nuestro siendo, es decir, más allá de la propia programación cultural, familiar o de nuestra propia experiencia, nuestro siendo no tiene fondo. Es decir, nuestro siendo, la esencia del ser, de nuestro siendo, es precisamente su inesencia. Es decir, no hay una regla que tú puedas decir, es decir, no hay una posible definición. Y si definimos nuestro siendo, lo ajustamos al modo en el que lo definimos. Estamos ejerciendo nuestra capacidad creadora para ser y someternos nosotros mismos a eso que estamos expresando, que estamos decretando para nosotros mismos y desde lo cual nos estamos viviendo y comprendiendo. Pero el ser es abismo en el sentido de que no tiene un fondo. Es decir, de que las posibilidades, es decir, de que es una nada. Esta nada hay que verla en un sentido positivo, porque tiene un carácter nihilista, ¿no? Pero el nihilismo, bien entendido, es maravilloso. Cuando los budistas hablan de la vacuidad, de que todo realmente está vacío, esto es una potencialidad de las cosas, porque todo puede ser cargado desde la intención que tú pones en ella, desde el significado que tú le otorgas a las circunstancias, a los sucesos, a los fenómenos. El ser es abismo precisamente porque se está moviendo, es decir, se mueve sobre un suelo sin reglas. Esto es desde la inmediatez, desde esta inmediatez. Desde el mundo como representación, no. Desde el mundo como representación, el ser está totalmente condicionado por todo lo que cree y su propia forma, nuestra propia forma de expresarnos está ya directamente encauzándonos por una especie de raíles, ¿no? Es decir, los caminos están dados, te posicionas a favor o en contra de algo, es como todo el juego está ya hecho, todo el tablero está ya planteado, cuando nos movemos desde el mundo como representación y te posicionas en uno, en otro, pero desde esta mismidad de las cosas, ¿no? Desde esta impermanencia, como dirían los orientales, ¿no?
uno genera en cada momento, uno puede articular desde su propia voz, interior o exterior, es decir, aquello a lo que se abre, ¿no? Ya no como individuo, sino como devenir creativo, como movimiento fundacional. El movimiento fundacional es el movimiento que funda. El primer punto con el que tomamos el ser como abismo es la metamorfosis. La metamorfosis a lo que apunta es a los continuos desplazamientos, a los continuos devenires que atravesamos día a día y que no percibimos porque desde nuestra mente en el mundo como representación nunca dejamos de ser individuos. Pero en todas las emociones, estados de ánimo, pensamientos que nos irrumpen, fuerzas que nos conducen, atravesamos incontables devenires en cada día que pasan desapercibidos porque todos son reducidos a momentos del individuo, ¿no? Desde la inmediatez, lo que se abre ahí es algo que conecta con tradiciones antiguas como los nahuales, que hablaban de poder adoptar la forma de cualquier animal, algo que desde nuestro pensamiento, desde el mundo como representación, desde nuestro mundo como representación, es algo como inviable, imposible, no tiene sentido, no tiene lógica, pero desde esta inmediatez, es decir, es algo como evidente. Es como evidente que a través de la música puedes atravesar incontables devenires, puedes ser incontables cosas, y a veces funcionas como viento, y a veces funcionas como agua, o estás rígido como la tierra, como una roca, y eso lo vemos en los estados de ánimo, ¿no? Una persona puede ser súper dulce, pero en un día determinado se convierte en un león terrible, ¿no? O el ángel se hace demonio. Es decir, estas ambivalencias pueden suceder en cuestión de segundos y desde nuestro sentido común, que el sentido común lo que hace es resguardarnos de esta infinidad, de esta inmensidad. El sentido común, claro, no puede soportar que esa persona que está ahí ha dejado de ser la persona que era, para devenir de otro modo, ¿no? La identidad que proyectamos sobre ella o sobre él nos hace mantener el mismo modelo de fondo y de esa forma como que nos permite domesticar de algún modo la situación, hacerla controlable. Lo innombrable tiene que ver con todo esto, es casi como que no hay casi ni que explicarlo, ni que... Pero lo innombrable tiene que ver precisamente con ese exceso, ¿no? Con ese exceso de la vivencia misma. Es decir, cuando desde esa mismidad de las cosas, desde esa inmediatez, tu experiencia se abre, es decir, todo cuanto sucede, es decir, es como inconmensurable, ¿no? No se puede determinar. Cuando vives las cosas desde esta dimensión creativa, es decir, el lenguaje ya no lo usas para definir lo que es, porque no hay un qué es, lo haces para conducir lo que es. Es decir, para conducir, precisamente es esto, para conducir lo que es. Es decir, este es el lenguaje elevado a su dimensión creadora, que es la dimensión originaria del lenguaje, porque todo lenguaje, toda expresión está generando aquello que expresa. Toda idea, es decir, nuestra forma, cuando hablamos del mundo como representación, lo vivimos como materialidad. Para nosotros es la propia materialidad de las cosas. Es como incuestionable. Pero porque el lenguaje ha fundado eso. Y eso está ya como inserto en nosotros, ¿no? Naturalizado. Hemos nacido y nos han educado desde esa forma de mirar, de palpar, de utilizar las cosas, de relacionarnos, de comprender.
Entonces se ha naturalizado. La naturaleza es lo que se ha naturalizado. Lo innombrable tiene como que ver, bueno, lo sagrado que conecta aquí. Cuando hablamos de naturaleza, estamos viendo que la naturaleza tiene que ver con el mundo como representación, porque es lo que se ha naturalizado como normal, como norma de lo real. Entonces lo sobrenatural aquí adquiere un carácter muy interesante porque es lo que está sobre, es decir, lo que está más allá de lo que se ha ajustado y representado. Es decir, lo sobrenatural es lo que está más allá de los modelos a través de los cuales pensamos las cosas, de los significados a través de los cuales pensamos las cosas. Entonces tiene que ver con una experiencia que excede precisamente esos significados, esa forma de proyectar, esa forma de comprender racionalmente, ¿no?, lo que sucede. Y esto es lo sagrado, ¿no? Es decir, lo sagrado es como eso que se nos escapa a nivel de esa experiencia que se nos escapa, pero que sin embargo podemos palpar, podemos saborear, podemos sentir. Lo inmediato, la inmediatez de todo esto, el movimiento fundacional tiene que ver con esto. Es algo que no puedes atraparlo para ponerlo bajo tu dominio, que eso es lo que hacemos desde el mundo como representación. Cuando representamos toda la naturaleza, la ponemos bajo el control del intelecto, porque todo ya aparece como conocido, perdemos la dimensión de lo desconocido. Al convertir algo de desconocido en conocido, lo que hacemos es ajustarlo y por lo tanto perdemos la potencia original de eso. Es como el animal domesticado, si sirve de símbolo, es el animal privado de su poder originario, porque lo salvaje, es decir, lo que no está domesticado, lo que no está ajustado al modelo, a la forma, al modo de comportamiento, al programa, lo que no está ajustado a todo esto es lo libre. Es a lo que tienden, bueno, todas las filosofías orientales que buscan esta liberación, precisamente es liberarse de ese mundo como representación que está en uno y que está en los automatismos que van con uno y volver a reconectar con esta fuerza originaria que está en todo momento, está presente, ¿no?, y que nos lleva y que nos impulsa. Es decir, porque podemos pensar, es decir, ¿qué interés tiene conectar con esto? Precisamente solo puede haber sed, entendiendo este símbolo, desde el mundo como representación. Porque desde este movimiento fundacional no puede haber sed, porque nada falta. Cuando conectamos ahí, somos conducidos, pero somos conducidos por algo que somos nosotros mismos, es ese movimiento fundacional. Es cuando uno capta la inspiración, es cuando lo que uno comprende o vive es tan fuerte que le da salida y no puedes parar de escribir, no puedes parar de expresar, ¿no?, de desarrollar lo que estás haciendo, porque hay una fuerza superior que te lleva, que los antiguos llamaban musa y que se les ha dado otros muchos nombres, ¿no?, y que tiene que ver con la intuición, con la inspiración, lo que nos inspira, lo que nos toca, lo que nos empuja. Y bueno, por último, el alimento, que tiene también que ver con todo esto, porque en el fondo es entender el alimento, entender que todo es un alimento y todo estímulo nos está haciendo, es decir, porque el alimento es aquello de lo que nos nutrimos y desde nuestra forma de pensar nos estamos nutriendo, desde nuestra forma de sentir también nos estamos nutriendo, desde nuestra forma de hablar, de relacionarnos, de conducirnos. En el fondo lo que nos alimenta es también lo que nos moviliza, es el nivel de energía o la optimización de la energía que mantenemos en nosotros mismos, ¿no?
desde la cual actuamos, desde la cual trabajamos, desde la cual hacemos lo que hacemos o nos enfocamos, ¿no? Es un proceso que se retroalimenta constantemente, es decir, cualquiera de estos términos, a través de cualquiera de estos términos podemos meditarlo todo, podemos observarlo todo, porque nos está dando como una clave a través de la cual captar eso. Y cuando ya no nos quedamos simplemente con la comprensión de lo que algo es, sino que usamos eso para ver, ahí es donde conectamos con la fuente. Porque cuando usamos eso para ver, es cuando empezamos a ver nuestro conocimiento. Es decir, ya no es una información que te llega de fuera, sino que tú accedes a tu propia información. Porque tú estás accediendo y estás viendo a través de eso. Y vamos a volver a darle un poco de movimiento. Por no perder la referencia de que aquello de lo que estamos hablando es precisamente aquello de lo que da que hablar, aquello de lo que da que hacer, aquello de lo que da que ver, que sentir, que movilizarnos, que expresar, que crear. Bueno, aquí acabo mi intervención. Gracias. Y si queréis abrimos ahora comentamos, o podéis comentar, o preguntar, o compartir. Todo esto que tú estás comentando me llega a mí con otros mensajes de otras maneras, con otro lenguaje. Pero en el fondo la esencia es la misma y es muy bonito ver que al final de muchos sitios, de muchos campos distintos, la información al final la contribuye haciendo eso, el mensaje del mismo. Y hacía mucho tiempo que no escuchaba filosofía. Porque para mí es filosofía pura, como la has expresado tú. Sí. Pero es muy profunda y es muy potente. Y también es verdad que no lo había... Así que son pensamientos, no es una pregunta concreta. Pero que todo esto me llega desde el mundo a lo mejor de la espiritualidad, de muchos campos diferentes, pero que no lo había enfocado al punto de la creación, de la creatividad. Y ahí es donde me estás aportando un montón. Es que desde ahí estoy hablando. Sí, precisamente. Muy interesante para mí. Sí, es entender también que la filosofía es una práctica. La filosofía no es crear un sistema, y bueno, hoy se ha discurrido así, ¿no? Pero el discurrir es ilimitado, ¿no? No se trata de asentar unas verdades ni nada de eso, sino de, a través de lo que te llega, continuar, ¿no? Lo importante, y lo he dicho muchas veces, ¿no? No es lo que yo diga, sino a dónde lleva esto a cada uno, ¿no? Porque es donde se abre también como la vía del autoconocimiento, y es a partir de donde tú encuentras, es decir, lo que eso significa para ti, ¿no? No lo que yo haya dicho, sino de lo que tú has entendido, lo que te ha movido y te ha llevado, que es perfecto y tiene que ser así, ¿no? No se trata de entender lo que quiero decir, sino de reconocer desde vuestra propia experiencia dónde toca todo eso y observarlo ahí, ¿no? Como... Pues a mí me está ayudando eso, a conectar con lo que es la creatividad, todo ese tipo de ideas que me están llegando por otros días, que me están llegando por lo que te está diciendo y que conectan con qué es crear, qué es interesante. ¿No? Y tiene sentido porque, bueno, el objetivo de estas 4 charlas, estamos en la segunda, pero son unos talleres de creación que se van a abrir después. Es decir, es hacia donde esto desemboca. Esto pretende, la intención de estas charlas, este libro fue mi tesis doctoral, El viaje de fuego, y de alguna forma para mí fue como un antes y un después
Entonces para mí no es un libro, para mí fue como un transformar mi manera de decir, abrir mi sensibilidad, ¿no? Todo lo que ya estaba en mí, reactivarlo, ¿no? Y lo que pretendo hacer es un proceso similar, ¿no? En el sentido de ofrecer estas conferencias con la intención de que se abra como una visión hacia precisamente hacia lo creativo, hacia algo que tiene que ver con lo creativo y que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Y con aquello que nos llena, con aquello que nos mueve y todo esto, y cómo desde abrir esa visión, desde estas 4 charlas, podamos luego como adentrarnos ya en un trabajo como más profundo, donde cada uno pueda como desarrollar un proceso propio, ¿no? Desde la vía, el campo de expresión, o que cada uno sienta, que a cada uno le llame, ¿no? Bueno, aquí, ¿dónde empieza a intervenir el ego o no, o deja de existir el ego? ¿En qué parte de este movimiento fundacional? Precisamente el movimiento fundacional puede tener lugar cuando el ego ha quedado atrás. Es decir, todo lo que hemos expuesto, ¿no? Toda la visión que estamos como exponiendo, porque claro, el ego tiene una pretensión. Siempre que hay una pretensión, hay un ego. Entonces incluso no hay que pretender, no hay que, ni siquiera hay que tener el deseo de conectar con eso, sino simplemente ver de qué manera resuena eso y de manera natural hacia qué nos sensibiliza. Entonces el ego precisamente lo que lo construye es esto, el mundo como representación. Es decir, el ego se ha generado, es decir, el ego que entendemos como lo personal, es decir, como lo que a mí me interesa, me gusta, me toca, tal, todo esto, es precisamente un producto de ese mundo como representación. Entonces es como un filtro a través del cual esa potencia ilimitada de la que todos disponemos, pues se filtra para hacernos productores o reproductores de un sistema dado, de una forma, es decir, nos ajusta a unas formas de producción. Entonces el mundo de la vida, recuperar el mundo de la vida, es precisamente conectar con un reclamo mucho más fuerte. Es decir, que no es el reclamo del ego, que es el que tiene implantado todos esos miedos de necesito dinero, tal, lo primero es esto, luego tal, ya me permitiré cuando tenga tiempo. Es decir, el ego se construye porque no puede verlo de otra forma, todas estas trampas, ¿no? Pero el mundo de la vida es precisamente como, es decir, los que han hablado de esto es porque han sentido la fuerza de ese otro reclamo, ¿no? Como de decir, a ver, aquí hay algo mucho más importante que mi propio currículum. Esto empezamos. Estamos de Aquiles, ¿no? Pero ese mundo que nos representa, ¿cómo combatirlo hacia el mundo de la vida? Si es el que tiene a la humanidad quieta. Quizás no hay que combatirlo. El mundo como representación, como todo lo que percibimos, es una idea que proyectamos, ¿no? Es decir, la cuestión es que si tú tomas conciencia, ¿no?, en tu día a día de cómo tu forma de relacionarte con las cosas está mediada por unos significados que no son de las cosas, sino que tú los proyectas sobre las cosas. Es decir, en la medida en que tú vas tomando conciencia en tu día a día de esto, es decir, vas como permitiendo, saliendo de ese prisma, ¿no?, que te hace ver todo a través de una máscara. Porque bueno, ha habido muchas cosas que no han salido porque
Y pensaba leer muchas cosas, pero bueno, ha salido todo así. Pero el mundo como representación es como un baile de máscaras. Y dentro de ese baile de máscaras todo tiene ya su etiqueta. Y todo aparece ya como conocido. Entonces, ¿cómo conectar con el mundo de la vida? Pues abrirte al disfrute de cada cosa, de cada paso que das. Es como creerse la máscara. ¿Creerse? Creerse que es la máscara. Es decir, el problema, si es que hay problema, es parte de que nos creemos la máscara, sí, nos creemos. Sería que creerse que es la máscara. Creerse uno mismo que es la Que es máscara. la máscara. Y quedarse ahí, porque se encuentra ahí a gusto, en este caso sería, ¿no? Y eso es algo que sea, incluso, bueno, personajes muy conocidos como Jung, es decir, ya lo han dicho, como uno de los grandes problemas, ¿no?, del hombre moderno era identificarse demasiado con el personaje social que representan. Es decir, con tu función social, con tu personalidad, biografía, tal, porque todo eso es un juego desde el cual tú cumples, es decir, que no es algo negativo. Vamos a ver, no hay el mundo como representación, yo lo planteo, está fuera, ¿no? Pero bueno, como hay otra cosa que recuperar, pero el mundo como representación es útil para poder conceptualizar, y si no, no estaríamos, precisamente hay que pasar por ahí para poder llegar a lo otro de otra forma. Entonces el mundo como representación no es que sea un enemigo, no es que sea quizás algo de lo que hay que tomar conciencia, porque si tú atacas al mundo como representación, estás atacando al mundo en el que vives. Entonces, hay quienes toman esta vía, ¿no? A pegar el martillo allí. Porque a fin de cuentas quedas a partir de tus referencias, ¿no? Quiero decir que las referencias están ahí, es muy difícil obviarlas, no sé si siempre es posible obviarlas, porque si alguien crea aquí no es alguien igual que alguien que crea en China o en otro lugar, pero a fin de cuentas las referencias, yo creo que eso, que siguen siendo necesarias para crearte tus nuevas referencias, ¿no? Y muy interesante eso porque realmente todos somos diferentes y en cada uno hay peculiaridades, inclinaciones particulares, y eso es también lo que nos hace únicos, y eso es también algo como súper importante, que no se trata simplemente de desvanecernos y destruirlo todo. No, es decir, toda tu particularidad es tu excepcionalidad, es tu maravilla, es lo que te hace único, ¿no? La cuestión es, usarlo de una manera fecunda, ¿no? Que todo eso no sea un conflicto constante contigo mismo, ¿no? Que no sea un bloqueo, sino Claro. sea un cauce, ¿no? Que pueda, la posibilidad de que pueda llegar a ser un cauce. Y una cosilla, yo hay un aspecto que echo de menos en el cuadro, no en el dibujo, no sé si es porque lo integras dentro de uno de los globitos que hay, ¿no?, de los apartados, que es el factor del servicio, ¿no?, que creo que en ese movimiento fundacional es como que si es algo como que ya es una vez que hemos dejado atrás el ego, como que es también como una clave, ¿no? Sí. Realmente está, es decir, una vez que entras en el movimiento fundacional, eso es la naturaleza misma. Porque tú no, es decir, desde el mundo como representación te mueves por intereses, o por trabajo, por tal, o por proyectos, pero cuando entras en este ámbito, es decir, realmente es como si dijéramos, te pones al servicio de algo mayor, de una naturaleza mayor que tiene que ver con este movimiento fundacional, es decir, tiene que ver con algo que habla a través de ti cuando tú te entregas a... Es decir, es como hacer lo que sientes que tienes que hacer, sin plantearte si te merecerá la pena o no. Esas cosas que uno dice, esto lo tengo que hacer, ¿no? Y a lo mejor, pues, si me pongo a plantearme si me compensa, pues quizás en un momento sí, pero en otro no. Pero es aquello lo que te entregas sin duda alguna, es decir, que el servicio, es decir, tiene que ver también, es decir, porque sirves a algo que eres tú mismo, ¿no? Es decir, pero desde una identidad que lo engloba todo, ¿no? Cuando decíamos como
cómo este movimiento fundacional deja de haber diferencias y todo lo que hay es una conciencia en curso. Lo que hay entonces es una entrega total. Es decir, pero una entrega total que es, que parece, claro, entrega total parece, es decir, lo servicial parece que es como algo de sublevarte, ¿no? De lo contrario a sublevarte, ¿no? Pero precisamente es como recibir toda la realeza. Desde el servicio recibes toda la realeza. Desde esta entrega a esta parte que no controlamos, que esto es lo interesante porque el ego necesita controlar, pero cuando te entregas al proceso creativo a veces entras por lugares que no controlas en el sentido que no sabes a dónde te van a llevar, pero que intuyes que, es decir, la vía del corazón, como lo han llamado los sufíes, que es una vía de servicio, de entrega, pero es precisamente como una fidelidad total a aquel dictado, ¿no?, interno que sientes que no hay duda. Entonces, si no hay duda, no hay posibilidad de error, no hay posibilidad de fallar, de acertar más o menos, ¿no? Es decir, tú en cada momento estás entregado a algo y lo haces en la medida justa en que lo tienes que hacer porque estás como atento también, ¿no?, desde esa entrega. No sé si te he contestado. Don Francisco, yo sigo por mí. Venga. No, o sea, esta espiral que tú has puesto ahí no es producto de la casualidad, o es que... Esa. No fue gusto de la suya. Entonces, entre la cosa frente a la fuente hay un nudo. Bien. O un punto. Bueno, Pero bueno, un se puede ver punto. como- No, está bien, un punto. Bien. Entonces, la dialéctica me lleva a donde yo quiero, en la cosa. Pero en la fuente, es la fuente, según tú, la que me lleva. Bien. Bueno, la fuente es la que te lleva. La fuente es de la que tú bebes. Bueno. Es decir, lo que te lleva... darle nombre a eso, por eso hablábamos de lo innombrable. Pero... Bueno, entonces, entre la cosa en oposición, la fuente, hay un punto. Entonces, si el discurso dialéctico no me vale, porque ya me dirige a un sitio que a priori yo sé dónde va, entonces vuelvo a insistir, entre la cosa y la fuente habrá que más bien recrear una razón mediadora, por llamarlo de alguna manera, ¿o no? Sí. Bueno, es ese punto. Exactamente. Está representado No, gráficamente. si yo lo que quiero es que me corrija, dime que si no voy bien. Sí. O sea, entonces, justo en ese punto, por situarnos en el espacio y en el tiempo, hay que recrear una razón que medie, porque si no, si yo no voy a poner a nadie que sabe de sobra que me interesa estos temas, me monto el discurso, pues entonces yo mismo me extravío, porque me voy a lo que yo sé. Claro, digo esto, vamos aquí, pum, y no fallo, además que no falla, ni un milímetro. Pero ahora ya digo, bueno, sí, de acuerdo. Pero ahí tiene que haber, o sea, para mí, tengo que recrearme algo que esa oposición entre la cosa y la fuente, por llamarlo de alguna manera, se unifique. Claro, el punto de referencia... El punto de referencia es la clave. Ahí. Es la clave. Es decir, tú... es decir, la cosa es aunar ambas cosas, ambas dimensiones. Además, se está viendo gráficamente, ¿no? Tú puedes moverte... No te lo he planteado, claro. Tú puedes moverte dentro de esa línea métrica, ¿no?, imaginaria, que llamamos tiempo, que te lleva y que te hace estar en un presente, ¿no?
con tu pasado y con tu porvenir, pero paralelamente, simultáneamente, se está dando a un nivel intensivo algo que excede todo cuanto tú puedes medir, describir. Todo cuanto está aconteciendo. Claro. Entonces lo interesante es que este curso, es decir, la posibilidad es que desde este curso tú puedas establecer contacto con este movimiento intensivo. Que eso, explicado así, pues cada uno entiende una cosa, ¿no? Pero en el fondo ese nivel intensivo es el movimiento fundacional. El ser siendo. Que ha dicho tanto de Heidegger. Exactamente. Amén. Bueno. En todas las facetas parece ser que la vida, digamos, la identificación del individuo, pues nos lleva a las mismas barreras. En este punto creo yo que también lleva a la misma barrera. De ese salto que tenemos que dar y no se da porque lo encontramos perfectamente por una educación, se da en este del abismo, y en este, aunque en diferentes formas de explicarlo, pero me parece que es la misma, y nos encontramos con el mismo del yo. Nos encontramos con el mismo problema en un lado y en el otro. Pienso yo. Especifica. Aquí nos vamos a encontrar con el yo, con el ego, para pasar a lo sagrado, ¿no? Pero ahí también se encuentra en el mismo problema. Sí, la cuestión es ver cómo conectan esas dos dimensiones de lo real, si queremos decir. Es decir, estamos lo conocido, lo que hemos convertido en conocido está, y está a nuestro servicio, y desde ahí controlamos inteligiblemente todo lo que está pasando. Pero también podemos, si recuperamos ese mundo de la vida, es decir, a lo que nos estamos abriendo, es algo que tiene que ver con el paraíso, sí, con ese mito del paraíso, que si os dais cuenta, el mito fundacional de nuestra cultura es la expulsión del paraíso, y no es simbólico, parece un cuento, pero es que precisamente toda esta historia de lo que está hablando es de eso. El retorno al mundo de la vida es el retorno al paraíso, y el paraíso no como un lugar físico que está en algún sitio, sino como un estado de percepción, y de completitud en uno mismo, ¿no? La cuestión no es lo que uno hace o lo que uno dice, sino es cómo lo hace y cómo lo dice, ¿no? Por eso la llave quizás es precisamente desde nuestra cotidianidad, desde nuestro día a día, como ir poniendo el foco ahí, ¿no? Ir tomando conciencia, bueno, de cómo estamos, de la tierra que estamos generando, desde la forma en que hablamos, en que pensamos, en que nos comunicamos, en que compartimos, y cómo eso puede tomar infinitas direcciones, ¿no? Y conforme más conscientes somos, más podemos conducir ese cauce, ¿no? O dejar que ese cauce nos conduzca hacia donde nos llena, de verdad, ¿no? Claro, uno siente de verdad. Y bueno, voy a cerrar la sesión con un poco de sonido, porque hemos hablado de movimiento.
Gracias. Nada. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias.